¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio más de Sin Censura TV. Hoy tenemos una gran invitada. Hoy tenemos a una persona quien queremos conocer su trayectoria política. Y no solo eso, la reconocemos como una luchadora social proveniente de la cultura del esfuerzo, quien nada ha sido regalado hacia ella y que ha sido una condescendiente muy importante en la política en Tabasco. Le damos la bienvenida a la licenciada Lorena Borregar de los Santos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Muy agradecida y bueno, encantada de estar aquí con todos ustedes para platicar sobre Tabasco y el país. Claro que sí. Me da mucho gusto, la verdad. Venimos estrenándonos aquí. Y bueno, qué mejor manera que empezar con el pie derecho, ¿no? Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, para empezar, queremos entender mucho y para entenderla necesitamos irnos al pasado. Muy importante analizar muchas cosas. ¿Cómo fue la relación con sus padres? Pues una relación como cualquier familia en Tabasco, eh, una familia de gente trabajadora. Desde muy chico, mis padres, mi padre sobre todo nos enseñaron a trabajar. Mi padre era emprendedor, tenía microempresas. Primero, una fábrica de gaseosas, Ujú. la primera y la única que hubo en Macuspana. Posteriormente, el agua en garrafón. Es de los precursores de las microempresas, ¿no? Porque pues Macuspana es Claro. básicamente un municipio petrolero. Bueno, yo soy de Macuspana, soy parte de una familia de 5 hermanos de padre y madre, 3 de padre y uno de mi madre, que en segundas nupcias ambos nos tuvieron a nosotros. Y bueno, pues fue una infancia, digamos que relativamente feliz, con trabajo, esfuerzos, pero bueno, pues todos salimos adelante. Yo soy la de en medio, soy la mujer sándwich mayor de 2 hermanos mayores, José y Javier. Luego sigo yo, después Elena y Félix. Y bueno, pues el recuerdo es de una infancia, te digo, de trabajo, de esfuerzo, pero una infancia, te puedo decir que feliz. Me da muchísimo gusto, la verdad. ¿En qué época o en qué año se da cuenta usted de que el tema político venía con usted ya? Fíjate que desde la secundaria yo participé en los temas primero del deporte. Yo Ok. jugaba fútbol, básquetbol, voleibol, estaba en la selección primero de mi salón, después de la secundaria, y hacíamos torneos y todo eso. Y me tocó pues ser la capitana del equipo en varias ocasiones, ¿no? Y después en la sociedad de alumnos que se estilaba en esa época de la secundaria. Luego, en la universidad de igual manera participé en la sociedad de alumnos, en la división de ciencias de la salud. Luego, me dediqué a trabajar en los medios. Yo, soy de las fundadoras de lo que antes fue la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, de CORAT, Ok. en 1983. Y después, bueno, emigré a la Ciudad de México para trabajar en Telerrey, que es lo que hoy es Imevisión, Multivisión o Imagen, ¿no? Que Ok. tuvo varias transiciones, ¿no? Luego trabajé en Imevisión, en Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13. Ahí estuve una buena temporada. Me tocó en los inicios trabajar con Carmen Aristegui, que acaba de salir de la universidad, con Javier Solórzano. Sí, exacto. Entonces fue toda una etapa. Javier Alatorre, que estaba en Noticias y que hoy es una de las figuras de TV Azteca. Entonces, bueno, me tocó esa generación que todavía cada uno en su ámbito está vigente, ¿no? Claro, a mí sí me da mucho gusto y de hecho por eso es el tema de la invitación, porque a usted le tocó una época, ahorita ya está definidos, la paridad de género, ahorita ya está definido todo ese tipo de escenarios, pero a usted le tocó caminar entre leones, le tocó esa parte con un Porfirio Muñoz, con unas personas que eran grandes leones de la política.
¿Qué pasaba antes con las mujeres? Eso sí queríamos saber, muy importante. Bueno, a mí me toca una etapa de la política en el país importante porque es un punto de quiebre, un punto de inflexión dentro del PRI. Yo, después de trabajar en medios de comunicación, me inserto en la actividad política a partir del tema de corriente democrática, después de corriente crítica. Y bueno, pues me toca conocer, trabajar, ser parte de esa generación de jóvenes que vive ese punto de quiebre dentro del sistema político mexicano, dentro del PRI, que era el partido gobernante y el partido mayoritario, ¿no? Y un proceso de transición con este movimiento de corriente democrática, posteriormente a la salida de Muñoz Ledo, del ingeniero Cárdenas, de muchos que participaban en aquella época en la política, que eran figuras. Por ejemplo, en el caso de Muñoz Ledo había sido presidente del PRI nacional. El ingeniero Cárdenas pues era hijo de un símbolo de la política mexicana en el país. Entonces, bueno, pues generó un impacto, pero además hablar de democracia en aquella época pues era algo nuevo, algo novedoso que mucha gente no entendía, ¿no? Porque se hablaba del PRI como un partido que era un partido hegemónico, de una estructura vertical, que mayoritariamente pues no había oposición, no había una oposición, digamos, marginal, incipiente, los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el PPS, el Frente Cardenista, el PMS. Entonces, que son siglas que a muchos jóvenes hoy no les dicen gran cosa, pero es parte de esa génesis de la oposición en el país, ¿no? Y el PRI tuvo la inteligencia de ir entendiendo a base de golpes y de muchos priistas que entendieron que tenía que irse empujando un movimiento de cambio hacia el interior del PRI, pero que impactaba en la sociedad mexicana, pero sobre todo en las estructuras del PRI, para abrirse a la participación y a la pluralidad de una sociedad que empezaba a despertar y a ver nuevas formas de participación, a reclamar otras cosas, ¿no? Si yo le preguntara a usted quién sería o quién usted pudiera decir que fue su padrino político, quién fue la que la impulsó, quién fue la que le permitió darle la oportunidad a los espacios entre grandes personas, ¿quién nos diría usted? Es que más que un padrinazgo político, Claro. bueno, en mi caso ha sido el aprendizaje y la formación, quienes me dieron la oportunidad de estar con ellos, de conocerlos, de escucharlos, de verlos interactuar. Bueno, pues en corriente democrática, posteriormente corriente crítica, con Porfirio, con Cárdenas, con el licenciado Rodolfo González Guevara, con un tabasqueño que para mí fue importante en ese proceso porque era mi paisano, Luis Priego Ortiz. Y posteriormente eso me permitió conocer a otros personajes de la política en Tabasco, pero sobre todo ir aprendiendo, escuchando, y siendo parte de todo, a veces de manera silenciosa. Pero bueno, cuando tú estás en ese proceso de formación, lo que te queda es escuchar, observar, para poder ir asimilando todo, leyendo, preparándote, darte cuenta de las cosas que ignoras. Y entre las cosas que ignoras, eso es lo que te permite a ti irte nutriendo de esas cosas, ¿no? Claro. O sea, porque eso te habla de la necesidad que tú tienes de prepararte, de leer, de estudiar, de conocer más cosas para poder hablar con elementos, ¿no? Ok. ¿Quién fue Víctor Manuel López Cruz en el tema político con usted? Víctor Manuel López Cruz fue presidente del PRI, Sí. y era una gente muy allegada, a mi familia, porque mi padre tenía un liderazgo natural en Macuspana, era un personaje, y tenía yo hermanos de la generación de Víctor Manuel López Cruz, y bueno, pues ellos se formaron en la política y en la universidad en esa época. Entonces, digamos que yo crecí viéndolos a ellos, reunirse, platicar, en fin, interactuar, ¿no? Y luego, bueno, pues Víctor, presidente del PRI,
yo participando políticamente, como con otros presidentes de comité directivo estatal, porque además yo estaba en corriente crítica en esa época y digamos que les era incómodo a las dirigencias del PRI, la corriente crítica y posteriormente Democracia 2000, corriente crítica con Nicolás Haddad en Tabasco, después la transición a Democracia 2000. Entonces, bueno, pues nos tocaba participar políticamente, pero de una manera, digamos que no tersa, sino siempre era de confrontación por el cuestionamiento y la crítica que nosotros hacíamos a las costumbres, a los usos y costumbres que tenía el PRI en la designación de candidatos, sí, en la manera como se hacía la política en ese tiempo, porque nosotros impulsábamos que se abriera la participación democrática, las elecciones de candidatos a los distintos cargos, a presidente municipal, a diputado local, a las propias dirigencias del partido, ¿no? Entonces eso pues no era muy grato para todos, ¿no? Digamos que éramos la parte incómoda, sí, en corriente crítica, que en ese tiempo Nicolás Haddad era el coordinador estatal y bueno, pues yo participaba ahí ya en mi estancia en Tabasco, ¿no? Muy importante esa parte, saber y entender que la lucha, al final de cuentas, pues sí se logra, empiezan a abrir los espacios. ¿Usted cuándo empieza a participar ya en los cargos públicos? Mira, mi primer cargo fue como diputada federal en realidad. Bueno, no, fue como asesora del gobierno del estado con Manuel Gurría Ordóñez. Fue el primer cargo en la administración pública estatal cuando se da la salida de Salvador Neme Castillo como gobernador de Tabasco por una decisión del gobierno de la República, del presidente. En ese tiempo era el presidente Salinas, el presidente, y se toma la decisión de relevar del gobierno del estado a Salvador Neme, y quien entra como gobernador interino es Manuel Gurría, con un equipo de colaboradores con Juan José Rodríguez Prats, Carlos Prats, Humberto Mayans, César Raúl Ojeda Subieta, que en ese tiempo era priista. Y bueno, ahí el licenciado Manuel Gurría me invita a trabajar a través de Rodríguez Prats como asesora del gobierno del estado. Ese es el primer cargo en la administración pública que tengo. Okay. Y bueno, pues esto fue que en 1992, más o menos, ¿no? De ahí tengo entendido que también fue diputada local. No, fui después de eso, en el 2000, diputada federal, diputada federal y coordinadora de los diputados federales tabasqueños, que es la legislatura donde más diputados ha tenido el estado de Tabasco, a partir, bueno, es la legislatura, la 58 legislatura, que es la transición, me toca también un punto de quiebre, porque es la transición de un gobierno de la República priista a un gobierno panista con el presidente Fox. Vicente Fox Quesada. Exacto. Sí, esa transición fue muy importante por el tema del cambio de presidencia y pues bueno, lo que pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado en ese entonces, pues fue muy revoltoso, la verdad. Yo creo que todo el mundo sabe esa parte, pero en Tabasco, realmente en Tabasco, tengo entendido que fue muy, ¿cómo podemos llamarle? Cuando fue diputada local usted, hubieron muchos temas de arraigo, ¿no? ¿Sí nos puede platicar de ello? Muchos temas de arraigo, de encuentro, era muy friccionosa la Cámara de Diputados antes, el Congreso del Estado, perdón. Bueno, después de ser diputada federal, viene mi participación con Andrés Granier, yo como secretaria ejecutiva del gobierno del estado, y bueno, pues nos toca iniciar un gobierno con las inundaciones de 2007, que fue muy complicado para nosotros, para el gobierno de Granier, pero afortunadamente pudimos salir adelante por la manera como Granier enfrenta con ese liderazgo social que él traía, enfrenta a todos los avatares que representaron esas inundaciones. Esa administración de Andrés Granier
eh, tuvo sus pros y sus contras, muy a su manera de ver. ¿Cómo vio la administración de Andrés Granier? Usted que estuvo desde adentro. Pues mira, fue una administración muy intensa, se hicieron cosas muy importantes. Digo, primero, superar el tema de las inundaciones de 2007 fue complicado por la devastación y la destrucción que dejó, porque fue un fenómeno natural que le dio la vuelta al mundo. Sí, Nos tocó desafortunadamente, ser el primer estado que se inundaba con un desastre natural de esa magnitud que tuvo impacto internacional y también nos dio la oportunidad como Estado y como país recibir la solidaridad internacional sí, de todos los gobiernos del mundo. Fue una experiencia a la que, a pesar de que no estábamos preparados, porque nunca nadie prevé un desastre en aquella claro. época de esa magnitud, bueno, tuvimos el apoyo del gobierno de la República con el presidente Calderón en esa época. Y bueno, el liderazgo de Andrés Granier nos permitió enfrentar eh, lo que pasó con los ciudadanos, porque hubo una constante cercanía del gobernador con los ciudadanos y quienes participábamos en el equipo de gobierno con Mayans como secretario de gobierno, bueno, pues pudimos organizar, meterle método a toda la ayuda, jerarquizar las prioridades. No hubo un solo muerto en esas inundaciones como en el caso de lo que hoy, por ejemplo, nos toca vivir con estados como Puebla, como Veracruz, donde las cosas realmente se ven verdaderamente devastadoras. Y bueno, fue una gran experiencia, por supuesto, para nosotros y un proceso de integración en la adversidad con el equipo de gobierno que lideraba o que representaba como gobernador Andrés Granier, ¿no? Le tocó trabajar también de la mano de alguien políticamente muy importante aquí en Tabasco, de Humberto Mayams. ¿Cómo es Humberto Mayams? Es un político inteligente, preparado, con mucha experiencia, con mucha historia. Es un hombre pragmático, que tiene método, es Dicen que es muy duro. acucioso, muy estricto. Es una gente que se rodea de un equipo de profesionales, que hace equipo y que trabaja con perspectiva política, con estrategia. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque generas una percepción de seguridad y de profesionalismo en el quehacer público, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar en un noticiero aquí en Tabasco que Humberto Mayans le faltó para ser candidato y usted estuvo muy cerca de él. ¿Es verdad eso? Mira, si hablamos del tema de la administración Ujú. pública, de Mayans como administrador público, es lo que ya comentaba, ¿no? Es una gente que tiene método, es una gente formada teórica y prácticamente, eh, tuvo un buen desempeño como funcionario, como servidor público. Pero en la política, bueno, pues desafortunadamente uno tiene aspiraciones, hay cosas que se construyen, que se dan y acuerdos que se toman que a veces no se cumplen, oportunidades que a veces uno deja pasar, a veces por omisión, a veces por falta de decisión. Yo creo que la característica del tabasqueño es la pasión, la intensidad, para tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que no hubo las condiciones de acuerdo al esquema que Humberto Mayans traía en ese momento para ser candidato a la gobernatura. Y bueno, pues no se dieron las cosas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? O sea, como te decía, no se dieron las condiciones, pero también creo que a él le faltó esa pasión tabasqueña, ese ímpetu y esa decisión para ir en busca de lo que uno quiere, ¿no? De lo que uno desea, ¿no? La política es de construirte Claro. el espacio en el que tú participas, pero para eso tienes que tener claridad de que a veces te la tienes que jugar sabiendo que puedes ganar o que puedes perder, ¿no? Pero te tienes que arriesgar, ¿no?
Es muy importante eso porque Tabasco así es. Tabasco se entiende que en la política todo es de jaloneo, todo es de tira y aprieta, estira, más que nada. Y es muy importante un escenario porque eso que le pasó a usted hoy son condiciones totalmente diferentes. Hoy vemos a un gobierno de Morena, quien ahorita vamos a entrar a ese tema, que trabaja de diferente manera, ¿no? Muy cerrado. Y eso es algo muy importante que le quería preguntar. ¿Usted dónde ve a los jóvenes que quieren participar activamente en política el día de hoy? Mira, es que la política de cómo se hacía con gobiernos priistas, con gobiernos panistas, se hacía Es política para correcto. empezar. Sí, es correcto. Y hoy la política brilla por su ausencia. La política se hace fuera de las estructuras del gobierno porque quienes hoy gobiernan este país no son políticos, no tienen ni idea realmente lo que es la ciencia política o la política en la práctica. ¿Por qué? Porque antes tenías que ser una gente preparada, estudiada, que tuviera un conocimiento teórico de lo que es la política, pero también práctico. La política es un espacio, es de construcción de acuerdos. En el gobierno le tienes que meter este método, tienes que tener una estructura de gobierno para poder dar resultados a tus gobernados. Claro. Y hoy quienes gobiernan no tienen ni idea de lo que es primero la estructura institucional del gobierno, de la estructura republicana, de la división de poderes. Es uno solo el que toma las decisiones en los estados o en el país, ¿no? No hay equilibrio de poderes, no hay la discusión, el debate en las cámaras. Hay decisiones unilaterales que se cumplen y se acatan. Y hay una política marginal que es la que ejercen o la que hacen quienes hoy minoritariamente representan a la oposición, pero quienes gobiernan no entienden que el reflejo de la sociedad se da en las cámaras y en las cámaras hay un 44% de los ciudadanos que están representados, aunque hay una mayoría artificial en el Congreso de la Unión que se construyó a base de trampas y de decisiones inadecuadas de parte del Instituto Nacional Electoral, donde le otorga una mayoría a un partido como Morena que no se la ganó en las urnas. Y que quienes hoy gobiernan ignoran a esa inmensa mayoría que representa el 44% de la población del país, de los electores que votaron en la elección pasada y que no se ven reflejados en las decisiones del gobierno de la República y menos aún de los estados del país. O sea, vivimos un momento muy delicado, muy complicado en el país, porque lo único que recibe esa inmensa minoría del 44% de los votantes es el denuesto de la presidencia de la República en las mañaneras todos los días, en los estados de igual manera, porque quienes gobiernan no entienden que gobiernan para todos. Hay un 44% que no tiene presidente, que no tiene gobernante. ¿Por qué? Porque ellos excluyen a esa inmensa minoría que no votó por ellos, pero que votó por otra opción política, pero que te ignoran, que te atacan, que te agreden, que te ponen apodos, que te hablan de fifís, que te hablan de conservadores y a medios de comunicación que si no están subordinados al ejercicio del poder público, te descalifican, te denuestran y te tachan o te etiquetan como conservadores por no pensar y por no actuar como ellos lo hacen. Y eso es grave lo que está pasando en el país. No solamente es de ver las posiciones que tiene el gobierno con un partido como Morena o del PRI o del PAN o del PRD, lo que queda del PRD o Movimiento Ciudadano, ¿no? Lo que pasa en el país es grave y lo que pasa en los estados más aún, ¿no? Sobre todo por las decisiones que han tomado en materia de reformas legales que atentan contra la institución
que costó tantos años construirla, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Esa división de poderes que representan las instituciones de la República. Por quien tanto lucharon anteriormente muchos políticos, me queda súper claro. Mira, muchos políticos, incluyendo a los que hoy están gobernando, que fueron una parte importante en ese empuje, en ese cuestionamiento del que ellos fueron partícipes para empujar esas reformas de fondo de la institución de la República, de los poderes de la Unión. ¿Por qué? Porque se dieron reformas importantes como la creación del Instituto Nacional Electoral, del IFE en su momento y después de esa transición al Instituto Nacional Electoral, al INE. Y esa participación de la oposición fue la que permitió, junto con quienes hicimos nuestra parte de la tarea democrática dentro del PRI, que era el partido gobernante, confluyeron en esa necesidad de la modernización, de la renovación, de la democratización de las instituciones de la República. Sí, es muy importante lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero muchas personas, muchos comentarios en redes sociales comentan que, bueno, si bien Enrique Peña Nieto no fue una de las excelentes administraciones, creo que la democracia misma evolucionó y le dio la oportunidad a Morena, que en ese entonces fue Andrés Manuel, salió sacando muy buena votación, pero muchos dicen que le falló completamente a México, que se dedicó a vengar, que se dedicó a otras cosas, aparte de la mañanera, que pues evidentemente todos los días veíamos cómo denostaba, cómo atacaba a muchas personalidades de la política. ¿Andrés Manuel le falló a México? Mira, es un proceso de evolución que ha tenido el país. O sea, primero con gobiernos priistas. Correcto. Que es el partido que más años, más presidentes ha tenido, y después esa evolución, ese empuje de esa lucha democrática provocó que por primera vez se diera la transición, la alternancia en el país cuando el PRI pierde la elección en el 2000 y entra un partido político como el Partido de Acción Nacional con Vicente Fox. Entonces se da la alternancia. Después tuvimos dos presidentes panistas, dos sexenios panistas, primero Vicente Fox, después Felipe Calderón, y después el PRI regresa a la presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. Y luego, bueno, pues ha habido un proceso pues de evolución, y luego vuelve la sociedad a reclamar a un partido como el PRI la alternancia en el poder. Y es cuando se dan las condiciones para que Andrés Manuel o Morena llegue a la presidencia de la República. Bueno, llega vía PRD, no vía Morena. Entonces, y ya en el proceso se da la evolución a la creación de Morena, ¿no? Entonces, eso genera, pues, Andrés Manuel, bueno, después de muchos años, de 18 años de participar, de ser constante, de tenacidad, vendiendo una propuesta de cambio al país, es que la gente vota por un partido como Morena, por la izquierda, después de haber tenido un partido durante tantos años como el PRI, de centro democrático, de democracia, de socialdemocracia, viene en la parte de un partido como el PAN a gobernar 12 años, que eran los conservadores, y luego te vas al otro extremo, que es la izquierda mexicana con Morena, ¿no? A la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y todo mundo, o bueno, la mayoría, no en mi caso, porque yo pues no voté por López Obrador en esa elección,
Pero llega la izquierda con una propuesta de cambio, de esperanza, que además era el eslogan que traía, y la gente pensó que las cosas iban a ser diferentes. Y muchos pensamos que iban a construir un modelo de país totalmente distinto o de acuerdo a lo que ellos prometieron en campaña, de no mentir, de no traicionar, de no robar a las arcas públicas, que era el cuestionamiento que ellos traían Claro. cuando eran oposición, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos años, vimos que Andrés Manuel le mintió, traicionó y robó la esperanza y el dinero público de los mexicanos. Y entonces, bueno, a pesar de eso, todavía aguanta un nuevo sexenio, una nueva elección, una elección que participé en esa elección, te puedo decir que Sí, no fue, que estuvo muy lejos de ser claro. una elección democrática, pero que extrañamente no ha habido ese cuestionamiento a un fraude electoral de las dimensiones de las que se dieron y que todo mundo ha cuestionado de manera silenciosa esa elección que fue raro porque de pronto resulta que se dan resultados antes siquiera de que se cerraran las casillas en los distintos estados del país. Entonces, digamos que es una elección cuestionable que si se hace un estudio minucioso, te empiezas a dar cuenta y que seguramente va a ir saliendo como ya ha venido haciendo de manera gradual. Pero bueno, el punto es que ya estamos con un sexenio, con un segundo sexenio de Morena en el gobierno, y resulta que ellos no se hacen cargo del mal gobierno que tuvieron con Andrés Manuel López Obrador, que le hizo mucho daño al país, que es quien ha tomado un hacha para derribar ese árbol que representaba el gobierno de la República, las instituciones del país, y que ha venido socavando ese tronco que le ha dado vigencia, viabilidad a México como nación, como país, con esas instituciones que le han dado fortaleza a esa estructura republicana que representa el poder judicial, el poder legislativo y obviamente el poder ejecutivo. Se ha encargado de vulnerarla, de erosionarla. Y que los mexicanos, un sector importante que creía en Morena, pues apoyaban esas decisiones y que silenciosamente, aunque muchos no estaban de acuerdo, acataban todo eso. Hoy vemos que está empezando a hacer crisis porque la gente está empezando a hacer conciencia de lo que estamos perdiendo y de la erosión que tiene un poder de la unión como es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se hicieron reformas legales que nos están haciendo perder a nosotros como ciudadanos libertades, derechos para defender nuestra propia viabilidad como ciudadanos. Como por ejemplo reformas judiciales como el tema de la reforma a la ley de amparo, la elección de jueces, donde hoy estamos viendo que fue un gran error, aunque todavía no se ha masificado ese error que ha representado la elección del Poder Judicial, que además fue totalmente desasiado, que vimos los acordeones, que la gente, entre comillas, fue a las urnas, pero no fue el grueso de los ciudadanos, sino fue un voto inducido por la estructura de Morena, por los miembros de Morena que votaron a través de acordeones, cuando solamente salió a votar un 12% de la población, que fue una decepción total, que fue un fraude mayúsculo, porque tú ves a la presidenta de la República ir a votar con su esposo y ni siquiera ella sabía por quiénes estaba votando, que tuvieron que hacer uso de su acordeón para saber por quiénes votaban. Y hemos visto, bueno, la renuncia de muchos jueces que fueron electos, entre comillas,
y que han renunciado porque no tienen ni idea de lo que es la carrera judicial, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Todo lo que ha venido pasando y que la gente no tiene conciencia real, ¿no? De lo que ha pasado básicamente con el Poder Judicial, el debilitamiento, por ejemplo, de una institución como el Instituto Nacional Electoral, donde obedece a consignas en esa renovación que hubieron de consejeros a la salida del presidente de Lorenzo Lorenzo Córdoba. Córdoba, que además hubo un gran movimiento para defender al Instituto Nacional Electoral en esa embestida del presidente López Obrador en su momento, donde hubieron marchas de la Marea Rosa, precisamente para garantizar la autonomía del INE con Lorenzo Córdoba, porque además se fue una agresión de parte del presidente López Obrador ya directa, personalizada contra Lorenzo Córdoba y los consejeros que decidían con bastante autonomía, a diferencia de hoy con Guadalupe Tadei, ¿no? Es correcto. Sí, hay muchos escenarios que la verdad en el sexenio pasado decían que todo estaba bien, que todo estaba de maravilla. Hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum le están reventando todos los problemas del sexenio anterior. Lo del huachicol fiscal, el tema de Adán Augusto, el Senado de la República. ¿Cómo evaluaría usted a un año de su gobierno? Porque ella dice, llegamos todas juntas. ¿De verdad llegaron todas juntas? Mira, para empezar tendríamos que ver que el gobierno de Morena tiene muchas asignaturas pendientes a partir del mal gobierno que hizo el presidente López Obrador. O sea, ¿cuáles son los problemas centrales que hoy enfrentamos los mexicanos? El tema de la crisis económica, el mal manejo de las finanzas públicas del país, el tema de la seguridad, esa política errática de abrazos y no balazos nos ha llevado a una crisis que cada vez es peor para nosotros porque nos han hecho perder libertades. O sea, el libre tránsito. Antes, por ejemplo, las familias mexicanas podían salir a turistear en sus vehículos, a pueblear en los distintos estados del país con relativa o mucha tranquilidad. Hoy eso no se puede hacer por la inseguridad que hay en las carreteras, los asaltos. A la economía del país la inseguridad le ha pegado mucho porque todos los días en los noticieros de televisión, en las redes sociales, vemos cómo asaltan al transporte de carga y eso obviamente afecta a la economía, al transporte de pasajeros, al transporte, al servicio de particulares. Y eso nos ha ido restringiendo nuestras libertades de libre tránsito. Y obviamente eso genera un impacto económico, un impacto social que nos debilita como país y como nación. Y a nosotros nos encierra en nuestras casas porque resulta que nuestra casa, que es nuestro refugio, se ha vuelto una cárcel, pero una cárcel bastante insegura porque ni siquiera ya en nuestras casas nos sentimos seguros porque el gobierno de Morena no nos está garantizando condiciones de bienestar a los mexicanos. Y eso se refleja en cómo vivimos. Vivimos encerrados, vivimos con miedo, vivimos con calles, violencias, y no hablo solamente de la Ciudad de México o de los distintos estados del país, sino en chiquito, cada quien lo ve en sus municipios, en sus colonias. Vemos actos de barbarie como los linchamientos, cuando la turba enardecida porque llegan a robarle o porque violentan a las mujeres, a los niños en las calles, la gente reacciona y se toma la justicia por su propia mano ante la inacción de los cuerpos de seguridad, porque ¿quién es el responsable de garantizar condiciones de seguridad a las familias mexicanas? El gobierno. Y no está cumpliendo con esa función. No nos está garantizando condiciones de bienestar,
no solamente desde el punto de vista de los satisfactores elementales como el tema económico, el derecho al salario, a condiciones asequibles de vivienda digna a los mexicanos, sino además, o sea, agrava la crisis el tema de la inseguridad para las familias. Es muy importante, la verdad, ese su punto de vista, porque la realidad que estamos viviendo, yo creo que el gobierno de Morena no lo ve así. Muy importante, todos los días en las mañaneras salen y repiten lo mismo, que vamos mejorando, que vamos bien. Y la realidad en las calles es otra. Es un escenario muy importante de impunidad. Es un escenario que aquí nos pasó. Hernán Bermúdez. Muy importante ese tema de Hernán Bermúdez, que no sabía el gobierno. O sea, hicieron campaña política y criticaron bastante a Felipe Calderón de lo de García Luna. Hoy les pasa lo mismo y dicen a Adán Augusto que no sabía, que él nunca se dio cuenta en su gobierno. Mira, yo creo que la falta de profesionalismo de los gobernantes de Morena es lo que nos ha llevado a la crisis que hoy vivimos. O sea, para empezar, vivimos en un país de mentiras que han querido construir quienes gobiernan o quienes han gobernado, empezando por López Obrador, con una mañanera donde todos los días hablaba de los otros datos. Y entonces, en una política de comunicación que ellos pensaron o creen que gobernar un país, gobernar un estado, es gobernar desde una conferencia de prensa en las mañaneras. Eso no es gobernar. Salir a decir una serie de mentiras, de barbaridades, cuando nosotros a lo largo de todos estos años hemos venido sintiendo y viendo que nada de lo que nos han dicho es verdad. No era verdad y hoy no es verdad. Y que López Obrador, en el ejercicio de sus 6 años de gobierno, siempre hablaba de otros datos y construyó una plataforma, un nicho de gobierno desde un micrófono en el púlpito de las mañaneras, donde ahí él salía a decir lo que él consideraba que deberían de saber los mexicanos y que era una realidad virtual, una realidad paralela a la que los ciudadanos de a pie vivimos día a día en las calles, en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo. Y esto se desdobla en los estados del país y en los municipios. Y ese mismo modelo lo replica la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, de la peor manera, porque Andrés Manuel construyó un método, un sistema de comunicación política desde las mañaneras, que él encabezaba como un líder carismático que llegó a la presidencia vendiendo una utopía de un cambio en el país. Y resulta que a Claudia le toca empezar a sentir, a percibir y a ver cómo ese mito que le vendió a los mexicanos Andrés Manuel López Obrador hoy empieza a desmoronarse, porque empieza a ver una sociedad, una ciudadanía, un pueblo que se está dando cuenta de que nada de lo que les dijeron en el sexenio de López Obrador era cierto. Y entonces a este gobierno le empieza a hacer crisis, porque ella no tiene la solidez que tenía López Obrador como un líder social, ni el carisma que él tenía y del cual hizo uso abusivo para construir un gobierno mediático, un gobierno virtual, un gobierno de una realidad paralela que él construyó y que a ella hoy le está haciendo crisis porque se le está yendo el gobierno como agua entre las manos. Y lo vemos día a día, el debilitamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum, del gobierno de Morena, pero no por ella, sino por todo lo que se construyó. Un gobierno de papel, un gobierno de aire, de frases hechas,
un gobierno a base de una política de comunicación que solo fueron palabras, pero no realidades. Y que además fue acompañado con el debilitamiento de las instituciones, de la estructura social, de la estructura jurídica del país. ¿Por qué? Porque no hay solidez en ello. Y lo vamos a empezar a ver ahora con la renegociación de Telecam, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, y ya hemos visto cómo ella ha ido gradualmente empezando a desboronarse con todos los aprietos. ¿Qué pasa? Todos los días en la mañanera defendiendo lo indefendible en relación a la política económica del país y a la relación de Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos y secundariamente con Canadá. Y entonces, bueno, pues obviamente se le está desmoronando el país porque no tiene las herramientas sólidas para poder hablar y poder hacer una propuesta que realmente le genere respeto y resultados positivos en ese proceso de gobernar el país. Y lo vemos, y además con la crisis de los desastres naturales que le ha tocado vivir, por ejemplo, de Veracruz y Puebla, que la está haciendo ponerla en condiciones realmente difíciles, porque desaparecieron los fideicomisos del Fonden, porque no pagaron seguros catastróficos contra desastres naturales, y eso a medida que se vaya dando todo el proceso, vamos a ir viendo de todas las deficiencias que tiene el gobierno, que era parte de lo que había construido el PRI como gobierno y el PAN como gobierno que lo conservó, y que el gobierno de López Obrador con Morena lo desapareció. Que eso era lo que nos daba la garantía a los mexicanos de poder superar las adversidades de desastres naturales, solo por poner un ejemplo, ¿no? Muy importante, la verdad. ¿Qué tanto cree usted que le vaya a pegar en el 2027 a Morena esto que está pasando ahorita en el país? Mira, yo creo que ya le está pegando, y ya le está pegando en algo que ellos valoraban mucho y que vendían mucho: la credibilidad. O sea, la gente ya no les cree. O sea, tú le crees a Claudia, tú le crees a López Obrador, yo no. Y seguramente muchos de los que nos están mirando y escuchando ya no les creen, porque nos dicen una mentira tras otra que gradualmente se van cayendo, y que la evidencia de la realidad, la terca realidad, se impone frente a esas mentiras que ellos nos dicen todos los días. Ahora, el tema de Adán Augusto, un tabasqueño, pues, que por Andrés Manuel tuvo crecimiento, un exgobernador. ¿Qué cree que va a pasar con Adán Augusto? Mira, es que es todo un proceso, no es solamente Adán Augusto, Claro, solo, pues. Es pero parte, tenemos que revisar el proceso de la llegada al gobierno. En el caso, si aterrizamos específicamente en Tabasco, del gobierno de Arturo Núñez, la crisis que vivió el gobierno, que va aparejado con el tema nacional de la presidencia del expresidente López Obrador, y la manera de gobernar tan poco profesional, un gobierno de improvisación, de ocurrencias, donde no se echó mano de la estructura institucional del gobierno, y que obviamente, bueno, viene una sustitución al viejo estilo que tanto criticó la izquierda, de la designación de gobernantes hechas por López Obrador. En el caso de Tabasco, bueno, a nosotros nos pega el doble, porque López Obrador es tabasqueño, que yo creo, dicho sea de paso, que ha sido el tabasqueño que más daño le ha hecho no solo al país, sino al Estado, que pareciera todo menos tabasqueño, porque da la impresión de que nos odiaba tanto que no hizo nada por Tabasco más que destruirlo y poner gobernantes neófitos, abusivos, ladrones, como Arturo Núñez, con ese gobierno que hizo Marta Lilia, porque no fue Arturo Núñez, sino fue la mujer la que gobernó, porque Arturo Núñez como gobernante fue un fiasco. Y luego la llegada de Adán Augusto,
que llega Adán Augusto, arma un equipo de gobierno, pero modifica la estructura tradicional de gobierno y resulta que le hace crisis el tema de la seguridad a Adán por todo lo que no se hizo en los gobiernos anteriores, en el gobierno de López Obrador con Arturo Núñez, en el tema de la seguridad, y resulta que él, pretendiendo combatir la delincuencia organizada, crea un cártel gubernamental para supuestamente, para entre comillas, combatir a la delincuencia organizada, y resulta que sienta sus reales un grupo bautizado hoy, que hoy conocemos como La Barredora, donde el jefe de La Barredora, el creador de La Barredora es Adán Augusto, porque se crea un grupo de élite desde la estructura policial para combatir, entre comillas, a la delincuencia organizada. Y resulta que no solamente no la combate, sino que ellos se vuelven la delincuencia organizada. De verdad que sí, tiene toda la razón, la verdad es estos temas, pero revientan después del sexenio de... Yo sí veo un escenario muy complicado. Estás equivocado. No reventaron después del sexenio de Adán Augusto. Bueno, reportaron antes, sí. O sea, los tabasqueños, los mexicanos, supimos de muchas cosas, no solamente del gobierno de Tabasco, sino del gobierno de la República, por las filtraciones de lo que se llamó Guacamaya Leaks, sí, donde fue la primera señal, el primer foco rojo de muchos temas de seguridad nacional en el gobierno de la República. Y si nos bajamos aquí a Tabasco, ahí es el primer foco rojo de los vínculos de quien era el secretario de Seguridad Pública en ese momento con la delincuencia organizada. Y sobre todo siendo el secretario de Gobernación, teniendo acceso a toda la información nacional. No puedo creer que salga en el Senado y diga, es que nunca nos dimos cuenta. Bueno, primero siendo gobernador, porque cuando surgen las filtraciones de Guacamaya Leaks, Adán Augusto era gobernador de Tabasco. Y después deja la gobernatura de Tabasco y él se va a la Secretaría de Gobernación a invitación del presidente López Obrador. Y obviamente que él sabía, o sea, mira, no hay modo de que no supiera el gobernador Adán Augusto en su momento, estando como gobernador, o después Carlos Merino en sustitución de Adán, y Adán como secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque hay una mesa de seguridad, hay reportes de inteligencia que todos los días se le pasan al presidente y al secretario de Gobernación de el ejército, de todos los cuerpos de inteligencia del gobierno de la República, que tienen una radiografía de lo que ocurre segundo a segundo en el país. Y el secretario de Gobernación tiene acceso a esa información. Entonces, no hay modo. Miente contundentemente a Adán Augusto cuando dice que él no sabía de las actividades ilícitas de lo que ocurría en Tabasco con el secretario de Seguridad Pública, porque él fue parte de eso. ¿Y Andrés Manuel? Por supuesto que también sabía. Él mismo lo dijo una y otra vez desde el púlpito de las mañaneras, que el presidente de la República está enterado de todo. Para bien o para mal, está enterado de todo. Y hoy pretenden hacernos creer, después de que nos dijeron que ellos sabían, que el presidente sabía todo, que ellos no sabían. Bueno, ¿sabías o no sabías? ¿Sabe o no sabe el presidente, no? Claro. Hoy sabemos que tienen el Senado, tienen la Cámara, tienen los gobiernos, tienen todo. ¿Qué pasa con la oposición hoy? Mira, primero, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el partido gobernante? O sea, que además se ha desdibujado Morena como partido o como movimiento, como ellos lo llaman, porque en realidad no es un partido político, es un movimiento que se creó para conquistar el poder. Llegan al poder y Morena pasa al segundo término como movimiento y hoy todo se mueve desde los ejes del gobierno, del poder.
Pero hay tal debilitamiento del gobierno porque todo les está haciendo crisis, porque todo está prendido de alfileres. ¿Por qué? Porque se mueven a base de mentiras y no de acciones concretas, porque no han utilizado la estructura institucional del gobierno, que son los pilares para el buen gobierno, para el ejercicio del poder público. Son los pilares que te permiten garantizar gobernabilidad a tus gobernados. Y como ellos no están haciendo las cosas con método y no fortalecieron las instituciones de la República, ellos mismos se autodebilitaron, se están autosocavando y por eso a ellos les cuesta tanto trabajo mantener la gobernabilidad en el país, porque esa política errática en materia de seguridad les abrieron un espacio de poder a la delincuencia organizada. Y hoy, lamentablemente, el factor de gobernabilidad en el país no depende de la estructura institucional, no depende del gobierno de la República, depende de la delincuencia organizada. Por eso ellos se ven en graves aprietos, porque no ejercen un poder a plenitud como gobierno. Y eso es un análisis realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque no está gobernando Morena al 100%, está cogobernando con la delincuencia organizada. Y lo vimos cuando pasó lo del Chapo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde hacen un operativo el ejército y la marina para aprender a uno de los líderes de los cárteles más importantes en el país, como es el Chapito. Y entonces resulta que ya lo tenían. ¿Y cómo se explican ustedes? O sea, en la lógica de quién, en un análisis serio, tú pudieras pensar que el gobierno tiene a un líder tan poderoso como el jefe de los Chapos, y resulta que el ejército y la marina, por instrucciones del presidente, lo tienen que soltar. ¿Por qué? Porque los amenazaron con generar el caos y asesinar a las familias de quienes lo habían aprendido, porque no consideraron ese mapa, no hicieron su mapa de riesgo y rodearon las zonas donde vivían, donde estaban asentadas las colonias de los militares, las unidades habitacionales de los militares y de los de la Marina. Descuidaron ese frente y resulta que ellos sí tienen estrategia. Los malos sí, los cárteles sí, y el gobierno no. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Se volvieron rehenes de los cárteles delincuenciales y tuvieron que soltar al líder de los cárteles. Entonces, por eso yo afirmo que no gobierna Morena en su totalidad, sino cogobierna. Su factor de gobernabilidad lo representa, y no sé si el 50 o más, la delincuencia organizada. ¿Cree usted que la oposición en el 2027 no tiene nada de oportunidad? Yo creo que tiene oportunidad porque no hay una oposición institucional como tradicionalmente se conoce. Yo he escuchado, y no me agrada escuchar a los analistas políticos, a los conductores de noticias, a los medios decir que no hay oposición en México. Sí hay una oposición. No hay la oposición tradicional que son los partidos políticos, como es el PRI, el PAN, lo que queda del PRD o Movimiento Ciudadano. No tienen esa fortaleza los partidos políticos, sino que todo se ha trasladado a las cámaras de diputados y tú ves, por ejemplo, al PAN con Anaya tratar de sacar la cara en el debate, que además, o sea, hacen esfuerzos importantes, o ves a los senadores del PRI en las cámaras, en ambas cámaras, a los diputados y senadores, tratar de tomar oxígeno para influir y negociar las reformas que se están haciendo frente a un
a una representatividad de Morena del gobierno en las cámaras, donde los aplastan con esa mayoría artificial que ilegalmente les otorgó el INE. Y resulta que hay un segmento de los ciudadanos que no nos vemos representados en las cámaras, pero que es un 44% de acuerdo, si nos atenemos a los votos de la elección del 2021, que no están representados, pero que es una oposición que está allá afuera. Es un segmento de ciudadanos que somos oposición porque no votamos por el partido gobernante, pero que como ciudadanos estamos activos en nuestros municipios, estados y en la República, y que lo hacemos desde distintas trincheras, no desde la estructura formal de los partidos políticos. Entonces, por eso yo te afirmo, hay una oposición, yo soy una oposición en Tabasco, como lo son muchos ciudadanos en el estado de Tabasco y en los distintos estados del país y en el centro del país, que estamos activos en redes sociales, que presionamos, que tenemos un liderazgo de opinión, que cuestionamos, que ayudamos a generar movimientos sociales. Por ejemplo, aquí lo hemos hecho con el tema del Parque Museo La Venta. Lo hicimos de igual manera lo estamos haciendo ahora con el parque, con Paseo Tabasco. Perdón. No, se preocupe. Me disculpo porque no apagué el celular. Pero hay una oposición activa. Y yo creo que de eso se trata, estar frente a estos micrófonos para poder comunicarnos con los ciudadanos, con quienes piensan, sienten y leen la realidad, como lo hacemos nosotros de una manera distinta a como lo hacen quienes hoy gobiernan. Creo que las redes sociales, creo que programas, medios de comunicación como estos son importantes porque nos permiten a quienes pensamos diferente la posibilidad de expresarnos y de convocarlos a que no guarden silencio, a que defiendan sus espacios, a que cuiden a sus familias, a que participen en el seno familiar, a que opinen en redes sociales, a que se inconformen frente a las injusticias o a las deficiencias que tiene los gobiernos municipales, estatales o nacionales en esa tarea de gobernar tan deficiente que tienen hoy y que los ciudadanos estamos obligados a exigirles. ¿Por qué? Por una razón, Carlos. Porque nosotros somos los patrones de quienes hoy gobiernan. Porque los ciudadanos tenemos que entender que el ejercicio del poder público es una empresa. Los patrones somos los ciudadanos porque nosotros elegimos, contratamos mediante el voto a los que gobiernan. Y que una campaña electoral es una entrevista de trabajo donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de contrastar las propuestas de quienes aspiran a los distintos cargos de presidente municipal, de gobernador, de diputado local, diputado federal, de regidores o de presidentes de la República, donde ellos en una campaña nos muestran sus propuestas para convencernos a nosotros los ciudadanos de que votemos por ellos, de que los contratemos como nuestros gobernantes mediante el voto. Sí, pero eso implica para nosotros como ciudadanos una responsabilidad que no hemos sido capaces de ejercer correctamente, porque nosotros les tenemos que ordenar a los gobernantes qué necesitamos que hagan, cómo queremos que gobiernen, cómo queremos que manejen nuestros recursos públicos, nuestro dinero, que se los ponemos a disposición a los gobernantes a través de los impuestos que nos quitan en cada una de las cosas que hacemos, que compramos, que pagamos, como una tasa o una retribución al gobierno. Y que ellos no manejan correctamente. Y tú hablabas hace un momento para responder la pregunta sobre el tema de la corrupción. Ellos sienten que son los dueños del dinero del país y no lo son. Los dueños somos nosotros. Y ellos han dispuesto, como les ha dado la gana, de los recursos públicos. Nunca en la historia política del país habíamos visto
tanto latrocinio, tanto robo como estos funcionarios, estos gobernantes de Morena. Jamás. Y estoy segura quienes nos están mirando siempre decían que había corrupción en los gobiernos del PRI, que había corrupción en los gobiernos del PAN, pero no había el debilitamiento de las instituciones como el que hoy tenemos en el país. No había. Todos los días están sacando casos de corrupción. Sí, pero además cada día vemos cosas que nunca habíamos visto. Sí. O sea, por ejemplo, se habló de la estafa maestra con el tema de Sedesol, o de Solidaridad, o de la Secretaría de Atención Social que estaba en ese momento Rosario Robles, y hubo un cuestionamiento y un escandalazo, y que era mucho dinero. Pero nada comparado con lo que ha pasado. 15,000 millones de Segalmex fue el siguiente escándalo. Y dijeron que era una cosa impresionante de robo. Sí, ahorita ¿cuánto es lo que hemos venido sabiendo del tema del huachicol fiscal, que es el tema del robo de gasolina por funcionarios del gobierno de Morena a Petróleos Mexicanos? Antes era el huachicol. Con ellos salió el huachicol fiscal. Y es una cantidad impresionante. De verdad, no le llega. Ni juntando todos los gobiernos, no le llega. De ese acto nada más. Sí, nada más del tema del huachicol fiscal. Sí, el monto, no tengo la cifra. 600,000 millones. 600,000 millones. Sí. Que un día te dicen que son 600,000. 300 empezaron. Luego fue, exacto, a hoy dicen que son 600,000, pero seguramente es mucho dinero más, porque como son tan mentirosos que todo lo ocultan, y por eso es que Petróleos Mexicanos está en quiebra. Por eso es que usted y que nosotros pagamos la gasolina a 24, a 25 pesos según el tipo de gasolina que compren, cuando nos habían prometido que la gasolina nos iba a costar 10 pesos el litro, y resulta que no cuesta 10 pesos. Entonces, hay más corrupción, hay más negligencia e ineficiencia en estos dos gobiernos de Morena, pero cada vez es peor. Cada vez vivimos de la peor manera los mexicanos, vivimos más inseguros, vivimos con menos ingresos, hay más desempleo, hay más inseguridad que en gobiernos anteriores. Y la realidad es la que nos permite a nosotros evaluar a los ciudadanos, quienes están en su casa, cómo vivíamos antes y cómo vivimos hoy. Y ese es el termómetro. Los ciudadanos tenemos la respuesta que tú pides. ¿Cómo vivimos? Así es. ¿Cómo evaluaría usted hoy el gobierno de Javier May en Tabasco? Regresamos a lo mismo. Nosotros los ciudadanos evaluamos el gobierno en función de las condiciones de bienestar en las que vivimos, en las condiciones de inseguridad en las que vivimos. Tabasco es el segundo lugar, después de Sinaloa, más inseguro del país. Pero aquí publican encuestas donde dice que Javier May es de los gobernantes más populares. Sí. O sea, ¿por qué les preocupa tanto publicar encuestas? O sea, ¿por qué les preocupa tanto contratar periodistas, medios de comunicación, que todos los días nos digan que Javier May es el más bonito y es el mejor gobernante? Cuando, aunque lo hagan, nosotros en la realidad, en los datos de esa terca realidad que usted y que yo vivimos todos los días, nos damos cuenta que cada vez vivimos peor, que nada de lo que nos dicen es cierto, porque la evaluación final las tenemos nosotros en nuestro modelo de vida, en cómo tenemos que encerrarnos, cómo tenemos que contar pesos y centavos para que nos alcance cuando vamos al mercado o al supermercado. Cuando no podemos, los jóvenes no pueden disfrutar de los espacios públicos después de las 7 de la noche, no pueden salir los niños a jugar a un parque en fines de semana, o los jóvenes no pueden irse a centros de diversión con la seguridad de que van a regresar con bien a su casa, y que los padres no se queden preocupados porque un hijo sale o porque una hija sale a la universidad y con el temor de que no vaya a regresar.
lidiar con tantos feminicidios, con tanto tráfico de tratas, con tanto robo de niños, con tantos asesinatos. Ya no nos sentimos seguros cuando salimos a la calle y no sabemos si nuestros seres queridos van a regresar a nuestras casas con bien. Eso es lo que te permite evaluar el buen o mal ejercicio de un gobernante. Muy a su particularidad, ¿verdad? Y respuesta personal. Hoy vemos un escenario más complicado para el gobierno federal. Lo sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué aspiraciones tiene usted para el 2027? ¿O ha concluido su ciclo aspiracional? Mi aspiración más importante es sacar a Morena del gobierno. Hacer lo que tengamos que hacer los ciudadanos para que Morena salga del gobierno y construir una opción que por lo menos nos dé la oportunidad de recomponer todo el entramado que Morena como gobierno ha destruido. Tenemos que recuperar las instituciones de la República. Tenemos que recuperar el nivel de la política en el país, hacer política en el país. O sea, ordenar la administración pública, reconstruir el andamiaje institucional de la estructura del Poder Judicial y de todas las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo y, por supuesto, el Poder Ejecutivo, que sea funcional, que le dé respuesta a los ciudadanos. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, que no solamente sea una operadora electoral que reparte dinero a través de programas sociales, sino que inserte el tema de incentivar la productividad en los ciudadanos. No se trata de regalar el dinero, sino de enseñarles a obtener el dinero, a ganar el dinero. Claro. Los programas sociales son muy importantes para ayudar a salir de la pobreza a los que menos tienen, pero no es para sustituir un programa social haciéndolo pasar como un generador de empleo. Un programa social no es un empleo para los ciudadanos, es un incentivo para ayudar a las familias que tienen un trabajo o que tienen un negocio para facilitarles la posibilidad de salir de la pobreza. Es ayudarles a incrementar ese ingreso familiar que tienen por su trabajo con un programa social para generar sus condiciones de vida. Y Morena dice, es que si llega un partido distinto a Morena, van a desaparecer los programas sociales. No, eso es otra mentira. Al contrario, hay que afinar los programas sociales, pero con el objetivo que tienen. Hay que mejorarlos, porque no solamente de darles un programa social, un dinero mensual o bimestral, sí, pero resulta que le das un programa social y un apoyo económico, pero van al hospital y no hay medicinas. Y resulta que van al mercado y compran las cosas a mayor precio, al doble del precio que en condiciones normales se dé. Resulta que viene un desastre natural y no hay apoyos para reconstruir la estructura vial, las estructuras de servicios públicos rápidamente, porque desaparecieron los programas de Fonden, que es un fideicomiso de apoyo a los ciudadanos cuando sufren los desastres naturales. Y ellos les hacen creer que el gobierno, que ellos les están regalando el dinero, no, es dinero de nuestros impuestos que nos los regresan vía programas sociales. No te regalan nada. Es un programa, es un impuesto que te están dando como una limosna, te lo dan ellos a través de programas sociales, pero es tu dinero. Pregunta, hablemos del Partido Revolucionario Institucional. Ha perdido, pues nada más tiene 2 gobernaturas, ¿no? 2 gobernaturas tiene. ¿Alito Moreno lo sepulta o sí sale en el 2027? No, yo creo que todo el sistema de partidos ahorita está totalmente desdibujado.
no solamente el PRI, sino también el PAN, el PRD perdió el registro, y Movimiento Ciudadano es un partido que ahí está, que está evolucionando. Exacto. Sí. Pero que está además en el mismo modelo de Morena. O sea, no construyendo un nuevo modelo de padrón de militantes, sino está recogiendo a los inconformes que quedan del PRI y a otros tantos que ya no están conformes con Morena, pero que quieren saltar o que están saltando a una opción distinta como Movimiento Ciudadano. Pero a mí me parece que lo que tiene que darse es una reconfiguración del sistema de partidos. Para empezar es asumir que hoy no son una opción para esa oposición, para esa inmensa mayoría de ciudadanos que son oposición al gobierno de Morena, pero que no están en los canales institucionales del sistema de partidos. O sea, se ha perdido esa parte. ¿Por qué? Por un problema de credibilidad y de falta de liderazgos de quienes hoy dirigen los partidos políticos. Porque además cuestionan a Morena, pero resulta que utilizan el mismo modelo caciquil que utiliza Morena en el ejercicio del gobierno, y ellos lo hacen en sus franquicias de los partidos políticos, porque sienten que son dueños de la franquicia y cierran las puertas. Ellos mismos se cierran la posibilidad de que crezca el padrón de militantes de cada uno de los partidos con actitudes como esa. No son opción para mí un partido político que tienes un dirigente que solamente ve sus intereses y el de un pequeño grupo. Y no solamente hablo del PRI, hablo de todos los partidos políticos, que pequeños grupos se apoderan de las decisiones, pero se les olvida hacer política. La política es abrirse, es hacer política con todos y fortalecer, llenar de militantes a los partidos políticos, abrirse a los ciudadanos para que los ciudadanos se sientan representados, de que hay una fuerza política que los representa en la discusión en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que están peleando por tus intereses como ciudadano. Cada representante de un partido político en las cámaras, porque ahí es donde tú ves si pelean por el derecho de los ciudadanos, si se oponen a las decisiones del gobierno que son lesivas al derecho de nosotros como ciudadanos, como en el caso de las reformas judiciales, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Licenciada, muchísimas gracias, la verdad, por darnos la oportunidad. Ya queríamos que pasara esta charla con una persona como usted, una luchadora social. De verdad me da muchísimo gusto. Estos micrófonos quedan abiertos para usted. De verdad, estamos iniciando el proyecto en Tabasco y yo espero más consecutivamente tenerla en este espacio. La verdad, queda abierto para usted los micrófonos. Y muchas gracias, amigo. Este es Sin Censura TV. Muchísimas gracias a todos. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales y vamos a estar subiendo contenido constantemente. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Yo estoy segura que este va a ser un espacio de éxito y que nos va a ayudar mucho en esa construcción o reconstrucción de la República y de una nueva ciudadanía para nosotros. Muchísimas gracias por su apoyo y bueno, chavos, muchísimas gracias. De mi parte, he agradecido también con la licenciada y bueno, sería todo de nuestra parte. Sin Censura TV, amigos, síganos en Facebook.